Bienvenidos a nuestro segmento Mentes y Mentores. En esta tarde tenemos el gusto de contar con la valiosa presencia de José David Gordillo, un profesional con una amplia trayectoria en aspectos financieros, auditoría, consultoría y principalmente en el tema de NIF, que es el tema fundamental y medular de la entrevista de esta tarde. Bienvenido, José David. Un gusto, Santiago. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Para empezar, nos gustaría que por favor José David se presente para que pueda nuestra audiencia conocerte un poco más y saber algo respecto a tu trayectoria, tu formación y todo aquello que forma parte de tu bagaje en conocimientos financieros. ¿Cómo están? Un gusto. Mi nombre es José David Gordillo. Soy magíster en contabilidad y auditoría. Tengo una experiencia de aproximadamente 16 años en el tema de implementación de NIF y actualmente soy capacitador de normas NIF en la Federación Nacional de Contadores del Ecuador. Sin duda es un gusto contar con tu presencia, José David. Yo he tenido el gusto también de poder compartir contigo gran parte de nuestra trayectoria profesional. Creo que nos conocemos más allá de 20 años, entonces sé la calidad profesional que es José David y el bagaje de sus conocimientos en lo que es específicamente el tema de NIF, que es el tema fundamental que vamos a conversar esta tarde, José David. Cuéntanos, por favor, ¿qué opinas respecto al tema de implementación de NIF desde que se llevó a cabo hace varios años hasta el momento? ¿Cómo crees que ha venido impactando en las empresas que actualmente manejan esta normativa financiera? Sí, con relación a tu pregunta, ha sido un impacto bastante significativo, ¿no? Sobre todo desde el año que inició la implementación de NIF aquí en el Ecuador, que fue en el año 2008. Imagínense que hasta la época, hasta la fecha actual, no existen empresas que todavía no implementan las NIF de forma adecuada, ¿no? Y auditores y asesores financieros contables que no hacen una adecuada implementación. Entonces, hay complicaciones de estos aspectos cuando existe alguna revisión de algún ente de control, SRI, superintendencia de compañías. Ahí es donde tienen que ir a buscar expertos que les ayuden con una asesoría adecuada y una adecuada implementación de estas normas contables. Efectivamente, a propósito de eso, ¿cuál crees que ha sido el error más común que han cometido las empresas desde ese tiempo hasta esa parte en cuanto al tema de manejo del NIF? Lo que hemos identificado es el tema de falta de capacitación del personal contable, ¿no? Se puede decir, un aspecto bastante importante el no capacitarse, el no tener un adecuado asesoramiento. He visto casos de empresas que se han asesorado con personas que no tienen o tienen poco conocimiento y han acarreado bastantes problemas con relación a estas fallas en implementación. Claro, lamentablemente eso sin duda ha traído consecuencias. Tú ya sabemos que muchas empresas se han visto sometidas a temas de sanciones o observaciones, tanto Claro. por parte de entes de control como por sus propios auditores. Claro. Puntualmente, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que cometen? La falta de capacitación, una mala asesoramiento y el no creer que estas normas le van a perjudicar a la compañía. Entonces ahí es lo como tú indicabas, las observaciones por parte de organismos de control. Cuando ahí les observan, les objetan, ahí es donde comienzan a ver los problemas por no hacer una adecuada implementación de las NIF en sus empresas. Claro. Bueno, y ciertamente hay normas que tienen cierto nivel de complejidad. Muchas de ellas no son de dominio propio, incluso de muchos implementadores. Claro. Más allá, inclusive, para aquellas personas que casa adentro manejan la parte financiera y contable dentro de las empresas. ¿Cuál crees que es la norma que más problemas ha traído a la parte financiera? Claro, sí, entre las que hemos identificado de más impacto, beneficios de empleados, ¿no? Que son una de las normas de provisiones que no se ha realizado con adecuados estudios actuariales, la mala identificación de deterioro de cartera, ¿no? Que hacen bajo términos tributarios, son otro de los aspectos que hemos identificado fallas al momento de implementar las NIF. En el caso del activo fijo también hemos identificado que no hacen un adecuado reconocimiento de cómo se debe establecer el activo fijo en sus compañías al determinar vidas útiles tributarias y no financieras como establece la norma. Entonces son impactos que poco a poco van detallándose en esas empresas, ¿no? Por no hacer una adecuada implementación. Tú te pasas un tema importante que es el tema tributario. En muchas empresas se cuidan muy rigurosamente de cumplir con aspectos tributarios. Claro. Y descuidan de cierta forma aspectos financieros, que es precisamente lo regulado bajo NIF. Claro. Entonces, sí creo que es importante que las empresas hagan conciencia respecto a manejar adecuadamente el tema financiero a la par del tema tributario. Claro. Sí, como tú lo dices, no, tiene que ir de la par, conociendo que tienen ustedes o las empresas tienen una norma contable que es la que rige y ver qué aspectos o diferencias tienen con la parte tributaria. Entonces, muchas empresas, como lo indicabas, contadores sobre todo, muchos se inclinan a la parte tributaria y dejan de lado la parte financiera, que son las normas contables, por enfocarse en la parte tributaria. Pero ahí es cuando llegan los auditores, llegan los organismos de control como la superintendencia de compañías, que les observan que no han estado manejando una adecuada
implementación de estas normas y ahí están las observaciones y sanciones por parte de estos organismos. Totalmente de acuerdo. Y es por ello que también hay una normativa específica para ciertas empresas que han visto o no han palpado la necesidad de implementar adecuadamente las NIF. Claro. Hay el esquema de NIF para pymes y que justamente es una de las parte de la normativa que se actualizó en los últimos meses. Claro. ¿Qué opinas respecto al tema de la implementación de esta nueva normativa de NIF para pymes actualizada? Esta nueva norma, como tú ya lo indicaste, aplica a partir del 1 de enero del año 2027. Hay unos cambios bastante significativos que deben tener en cuenta las compañías, sobre todo las que manejan pymes. En el caso de ingresos de actividades ordinarias, hay un impacto y se acerca bastante a la NIF 15, que es la norma que aplica la NIF Full, donde ya te establece el reconocimiento de los 5 pasos. Entonces, imagínate el impacto que va a haber en empresas que no manejen un adecuado criterio de esta norma y ya deben comenzar con estos cursos y asesoramientos con relación a lo que viene en el futuro, ¿no? Yo creo que este momento es importante aclarar algo que es importante en el tema de la denominación de lo que es una pyme. Por concepto, tú sabes que hace un tiempo hubo ciertas condiciones que debían cumplir las empresas para ser catalogadas como una pyme. Y no es precisamente el esquema que bajo la visión de NIF se puede entender para aquello que se denomina una pyme. Claro, anteriormente bajo norma y lo que decía la Superintendencia de Compañías, que una pyme para que cumplas, si tú manejes una NIF para pymes, tenía que tener un valor total inferior de 4 millones de activos, que tenga ventas brutas anuales inferiores a 5 millones de dólares y que tenga menos de 200 empleados. Entonces, con esos rangos tú tenías o deberías aplicar NIF para pymes. Entonces, cualquier empresa que tenía o excedía esos montos que te acabé de comentar, tenían que aplicar NIF Full. Con la reforma de la aplicación de la NIF 16, que fue arrendamientos, creo que la Superintendencia de Compañías incluyó una nueva resolución en la cual establecía que ustedes pueden aplicar o optar por esos tres lineamientos que te acabé de indicar, pero adicionalmente, si cotizas en bolsa, es una obligación de que la compañía tiene que aplicar NIF Full. Entonces, esa era la condición, aplicar o cotizar en bolsa. Entonces, ya con esa resolución que salió aproximadamente hace unos 8 o 7 años, permitió que las compañías que tengan umbrales mayores a lo que les indicaba de los 4 millones de total de activos, 5 millones en ventas y que tenga menos de 200 empleados, pueden aplicar NIF para pymes. Entonces, tenemos clientes que tienen ventas de 100 millones de dólares y están aplicando NIF para pymes, porque no cotizan en bolsa. Entonces, sí, algunos de nuestros clientes se han cuestionado por qué se les cataloga como pymes si ellos no son una pyme. Y obviamente, si nos ponemos a ver bajo la lupa a nivel mundial de qué es una pyme, gran parte de las empresas locales caerían dentro de lo que es prácticamente una pyme, pero al margen de ello, cualquier empresa podría adoptar la normativa NIF para pymes, con excepción de un cierto grupo, ¿cierto? Claro, efectivamente. Entonces ahí es lo que yo te indicaba. Hay varios asesores que no aclaran estos temas y están manejándose ni full. Y ahí es lo que tienen estos problemas de implementar normas que son muy complejas en los estados financieros y que se asesoren en esos casos es que mejor se cambien a una NIF para pymes, donde es un manejo mucho más flexible en el caso de estas normas, ¿no? Menos riguroso, ¿cierto? Menos riguroso, más flexible. Claro, es recomendable que una empresa pueda adoptar NIF para pymes, a no ser que esté regulada bajo la ley del mercado de valores o que cumpla ciertos lineamientos. Sí, o que ellos decidan implementar NIF Full. Tal vez por decisión consolidación. Claro, y es decisión de la compañía, pero siempre se asesora o se da ese hueco que pueden tener esa opción de que se pueden cambiar a NIF para pymes. Perfecto. Muy bien. Y siendo así, ¿cuáles crees tú que serían aspectos que la NIF para pymes ha ido adoptando de las NIF Full? Si bien es cierto, decimos que las NIF para pymes no son tan rigurosas, pero hay aspectos que ya los ha venido adoptando, como por ejemplo el deterioro de cartera, el tema que tú mencionaste, los 5 pasos para reconocer ingresos, tal como lo hace la NIF 15. Claro. Sí, en el caso de lo que habíamos hablado de la NIF 15, prácticamente la NIF 15, que es la norma de reconocimiento de ingresos, se trasladó a la NIF para pymes. Entonces, eso sería uno de los impactos que las compañías tienen que evaluar ahora al momento de implementar la nueva norma de NIF para pymes que entra en vigencia el 1 de enero de 2027. Entonces, tienen que ver el impacto o los ajustes contables que puede haber en esa implementación y tratar de justificar adecuadamente que estén manejando bajo la nueva norma que va a salir en ese año. Claro, perfecto. Entonces, podríamos hablar de manera preliminar que las empresas que manejan NIF para pymes podrían ya ir de alguna forma prever cuál sería
el impacto en el reconocimiento de ingresos, en deterioro de cartera. cartera. ¿Crees tú que sería oportuno que vayan también tomando en consideración aquellos aspectos que se vienen en la NIF 18 respecto a la presentación de los estados financieros, que si bien es cierto no están regulados en la NIF para pymes, pero que se pueden de alguna forma prever o anticiparse para que una empresa pueda ir manejando ese esquema de presentación del estado de resultados, que resulta bastante útil para interpretar la situación financiera de una empresa? Claro, con relación a la nueva NIF 18 que también sale el 1 de enero de 2027, que eso aplica para NIF Full, no, es importante aclararlo, la diferencia entre NIF Full y NIF Pymes, que la NIF Full es mucho más compleja, con normas mucho más complejas. Esto indica, o la nueva NIF 18, que es un nuevo cambio en el criterio de presentación del estado de resultados, ha hecho cuestionar a varios clientes en tratar también de cambiarse a NIF Pymes, porque dicen, yo cómo voy a cambiar un estado de resultados ahora como me exigen, ¿no? Imagínate cambiar la clasificación en actividades de operación, inversión y financiamiento en el estado de resultados. Ese cambio en la parte de sistemas, en la parte operativa de la presentación, claro, procesos de la presentación del estado de resultados, cambio en índices financieros, es otro impacto significativo. Eso ha generado que muchos clientes vean, o sea, regresen a ver y digan, no, mejor me cambio a NIF para pymes, donde no existe todavía esta nueva norma y manejo de manera mucho más adecuada. Algo similar al tema de arrendamientos. Muchas empresas que en su momento manejaban NIF completas decidieron hacer su transición a NIF para pymes para omitir el reconocimiento de ese tipo de arrendamientos. Claro. Pero no sé qué opinas tú, si sería sano que una empresa haga esa transición, o bueno, contemple los aspectos de NIF para pymes, de NIF completas, la NIF 18, siendo una pyme, en vista de que la información financiera va a ayudar o a proveer información para tomar decisiones más útil, un estado financiero o un estado de resultados mucho más pulido, con mayor análisis de datos, mayor... en fin, va a permitir que las empresas puedan tomar decisiones de manera más oportuna y de mejor calidad. Claro, pero como te digo, o sea, si permite el cambiarse a NIF para pymes, hay la opción. Entonces, lo más sugerente, o sea, que la compañía puede decidir es cambiarse a NIF para pymes para tener que omitir este tipo de normas que son mucho más complejas. Correcto. Como tú lo indicabas, la NIF 16, hemos tenido clientes que al ver el impacto de la NIF 16, que es la norma de arrendamientos, al aplicar NIF Full, han tenido que reconocer o iban a reconocer en los estados financieros como 4 millones en activos por derecho de uso. Entonces, inflaba sus activos. Inflaba los activos, inflaba el pasivo, claro, y cambiaban los índices financieros, tenían que pagar más impuestos a las super de compañías, claro, la contribución a las super de compañías. Entonces, regresaron a ver a las super de compañías a la resolución y como permitió hacer el cambio a NIF para pymes, muchas empresas se cambiaron para omitir esa nueva norma. Y es lo que está pasando ahora con la nueva norma NIF 18, ¿no? Se están cambiando a NIF para pymes para no tener que reportar esas nuevas normas mucho más complejas. En resumen, una empresa, independientemente de su tamaño, sus operaciones, el volumen de ventas o el número de empleados, puede perder cuidado en el sentido de decir no soy una pyme, sino que yo simplemente estoy aplicando la normativa NIF para pymes porque me beneficia en ciertos aspectos. Sí, y si permite la super de compañías, que es el organismo de control de aquí del Ecuador, mucho mejor, ¿no? Siempre y cuando, como les digo, ¿no? Siempre hay que tener cuidado de que no coticen en bolsa, porque ahí sí es obligatorio el aplicar NIF Full. Correcto, sí, es decir, entonces, empresas reguladas por la ley de mercado de valores. Efectivamente, empresas reguladas por la ley de mercado de valores, esas son obligadas y tienen esa responsabilidad de aplicar NIF Full. Sí, entonces cualquiera, como tú lo indicabas, cualquier empresa que aunque tenga, como te había indicado, tengo clientes que venden 100, 200 millones de dólares en ingresos, se han cambiado a pymes, sin ningún problema porque están en norma, ¿no? Bajo lo que dice la super de compañías, sin que ellos estén en el mercado de valores. Son estrategias o artificios que se pueden tomar sin dejar de observar la normativa. Sí, claro. Perfecto. Ahí radica la importancia de poder contar de primera mano con expertos que puedan asesorar adecuadamente a una empresa para tomar las decisiones financieras de manera oportuna y adecuada. José David, para ir concluyendo este tema que puede llegar a ser tan extenso y apasionante, hablar de las NIF, si bien es cierto, hay entidades que no están controladas por la Superintendencia de Compañías y que se ven obligadas o sienten actualmente la necesidad de aplicar la normativa NIF, en particular tal vez la NIF para pymes. ¿Qué opinas? Por ejemplo, fundaciones u otro tipo de entidades. Claro, en relación a tu respuesta, tú sabías que anteriormente no había una regulación para los organismos sin fines de lucro, fundaciones. Entonces ellos manejaban una contabilidad, o nos indicaban que manejaban unos principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador,
o normas NEC, normas ecuatorianas de contabilidad, que ya estaban derogadas. Ya son obsoletas. Sí, ya son obsoletas, ¿no? Entonces, muchas fundaciones indicaban a los auditores, ¿no? Nos indicaban a nosotros que esas normas se estaban aplicando y nosotros dábamos una opinión en función a ese criterio. Con la resolución del SRI, del Servicio de Rentas Internas, en donde indicaba que ahora todos los organismos que estén bajo su control deben manejar al menos NIF para pymes. Esto ya generó una obligación también a las empresas o organismos sin fines de lucro de que también tengan que implementar NIF para pymes. Entonces, imagínate el impacto también aquí en el Ecuador con relación a las fundaciones que no han estado manejando un esquema de NIF. Implementar NIF para pymes va a ser un impacto bastante significativo, bastante grande. Entonces, eso, bueno, a mi criterio me parece adecuado, porque con esa unificación de criterios, tanto de la Superintendencia de Compañías, SRI y otros organismos, están generando que a nivel de Ecuador todos manejemos, o todas las empresas, entidades manejen NIF. Entonces, están manejando un solo lenguaje contable. Entonces, me parece súper adecuado que haya... Correcto, podemos hacer una invitación para que aquellos tipos de entidades sientan la confianza o la apertura para poder hacer una adecuada aplicación de principios financieros que de pronto va a llevarnos a recordar aquellas transiciones que se hicieron en 2009, 10, 11, pero es adecuado para poder interpretar adecuadamente la información, correctamente la información financiera. Efectivamente, sí. Entonces, con ese impacto que tienen que hacer las fundaciones, va a generar que tengan un solo lenguaje contable. Ya no va a haber esa duplicidad de criterios contables. Ahora vamos a tener un solo criterio de que todo el Ecuador esté manejándose bajo NIF. Perfecto. Me parece adecuado. De hecho, podríamos partir desde los orígenes. En las universidades ya nos enseña NEC. Ahora prácticamente, si vemos la parte contable, financiera, todo nace a raíz de las NIF. Claro, todo recae en eso. Perfecto. Ahora, para dejar de hablar de temas contraproducentes o de los errores que se cometen, ¿cuál dirías por el otro lado, en síntesis, que son los beneficios de aplicar adecuadamente, en general, lo que es el esquema de NIF? Claro. Bueno, de los beneficios también se podría indicar como persona, ¿no? Como José Gordillo, como cualquier trabajador, contador, en beneficios de conocer NIF es que tú te puedes ir a trabajar o llevar la contabilidad en otro país, ¿no? ¿Cierto? Porque recuerden que las NIF son globales, ¿no? Entonces, las NIF se están manejando en varios países de Sudamérica, de Europa. Entonces, una persona con conocimientos de NIF tranquilamente puede aplicar las NIF en cualquier país. Lo único que debería adaptarse es la parte tributaria a la parte NIF, pero con el criterio o lenguaje contable que ya conozca. De cada jurisdicción. Sí, tranquilamente puede trabajar, ¿no? Perfecto. Sí, otro punto importante es la razonabilidad de los estados financieros. Recuerden que las NIF permiten esa presentación adecuada de cómo se deben presentar los estados financieros a valor casi razonable. Entonces, uno de los que genera esta implementación de NIF. Y la globalización de la información. La globalización de la información, claro. Sí, esta información es global y permite que cualquier inversionista o persona del exterior pueda leer un estado financiero, o sea, aquí en Europa, en Ecuador, eso permite la NIF, ¿no? Perfecto. A nivel global. Perfecto, muy interesante compartir contigo esta charla, José David. Y bueno, esto da pie para que podamos invitar a todas aquellas personas que nos siguen, hacerles una cordial invitación para que formen parte de un curso que próximamente vamos a poner a consideración de ustedes, en el cual José David será parte del staff de capacitadores que dará o pondrá en conocimiento de ustedes todos aquellos principios y temas NIF que están en boga o que se han venido actualizando en los últimos meses. Te agradezco, Santi, por la invitación y les esperamos en el curso que vamos a brindar aquí. Muchas gracias, José David, por tu tiempo. Y bueno, los esperamos en nuestro próximo segmento de Mentes y Mentores y espero que también podamos contar con ustedes en esta próxima charla que vamos a hablar sobre temas importantes de NIF y para pymes. Hasta pronto. Gracias, chao.